Gracias, Fabio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a charlar de balones medicados. Como la sección era calcio, vamos a ver por qué los balones medicados están dentro del mundo del calcio, porque, como vamos a ver más adelante, una de las nuevas posibilidades que estamos encontrando en los balones medicados es el tratamiento de las lesiones sumamente calcificadas. Pero vamos a ver en este momento en guías para qué sirven los balones medicados. Los balones medicados son en guías utilizados para las restenosis intraestén. Entonces tenemos pacientes que tienen balón medicado, estén medicados implantados, y quienes dentro de estos estén medicados hacen restenosis del estén metálicos sin medicamento que también presentan restenosis. La restenosis dentro del estén metálico sin medicamento puede ser por hiperplasia neointimal, y dentro de los estén metálicos medicados la restenosis estaba por hiperplasia neointimal asociado a cambios tardíos de neoaterosclerosis. ¿Por qué hago énfasis en esta fisiopatología diferente? Porque cuando vimos los resultados de los estudios de tratamiento de balón medicado dentro de las restenosis intraestén, encontramos que a pesar de que los resultados favorecían a casi todos los pacientes que se trataban, había un subgrupo de pacientes en los cuales a largo plazo la necesidad de volver a operar ese vaso era necesario en los pacientes en los que se trataban con balón medicado versus los que eran tratados con un nuevo estén medicado. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque resulta que cuando usted ya ha colocado un estén medicado, usted no sabe realmente por qué hay una nueva lesión dentro del estén medicado, y pudiese ser que ese estén hubiese quedado mal posicionado o el estén hubiera quedado pequeño dentro de la coronaria, o que hubiese una placa de calcio, un nódulo de calcio. Entonces, por esta razón, una de las indicaciones que hay para la utilización de balones medicados para el tratamiento de la restenosis focal dentro de los stents es que en pacientes que ya tienen un stent medicado, usted preferiblemente le haga una imagen intracoronaria del stent para ver realmente cuál fue la causa subyacente. Esta necesidad de usar imágenes no es necesaria en pacientes en los cuales tienen un balón metálico convencional. Hasta aquí, este es básicamente para lo cual se vienen utilizando los stent, los balones medicados dentro de las restenosis intraestén. Pero estas son las nuevas posibilidades que vamos a encontrar dentro de los balones medicados. La primera son los vasos de pequeño tamaño, vaso de pequeño tamaño coronarias por debajo de 2.75 milímetros, y encontramos que en varios estudios como el Bello, el Restor SB, que es hecho en China, el Basket Small 2, se encontró que la utilización de balones medicados para el tratamiento de vasos de pequeño diámetro menores de 2.75 tiene resultados tan buenos como la utilización de estén medicados. Y una de las razones por la cual esto ocurre es que cuando el vaso es pequeño, la colocación de una malla metálica disminuye aún más el lumen del vaso. Adicionalmente, cuando el vaso es pequeño, es distal y es tortuoso, el llegar hasta allá con estén, la malla metálica, en algunos casos disminuye la posibilidad de alcanzar la porción distal del vaso. Y en estos grupos de pacientes se encontró que la utilización de los balones medicados tenía resultados de no inferioridad con respecto a los pacientes a los cuales se les colocaba estén. Este es el estudio realizado, el Basket Small 2, que al año mostró que los resultados de utilizar un estén medicado era exactamente lo mismo que utilizar un balón medicado. Este es el estudio Picoleto, que mostró resultados no tan buenos, pero el volumen de pacientes que se utilizaron no fue tan grande. Este es el Restor, que es realizado en China con un volumen muchísimo más grande de pacientes, y el resultado de este estudio, que fueron con 230 pacientes, mostró que al cabo de más o menos un año los resultados de los pacientes manejados con balón junto con los de estén medicado era similar. El debut es un estudio que se realizó en pacientes con vasos grandes, porque sabiendo que en vasos pequeños existía la ventaja de que el balón podía alcanzar la lesión, ¿qué pasaba entonces con vasos más grandes? Y se empezaron a utilizar balones medicados en pacientes que tenían
contraindicación para una antiagregación plaquetaria prolongada. Ejemplo, un paciente con un síndrome coronario o la necesidad de hacerle una intervención y un gran riesgo de sangrado. Entonces, en este estudio, en el cual se utilizaron pacientes que tenían riesgo de sangrado y tenían placas mayores a 2.75, se encontró que las lesiones isquémicas tratadas, vasos de 2.5 a 4 milímetros de diámetro, pacientes con alto riesgo de sangrado, se evitaban los pacientes que tenían infarto con elevación del segmento ST o bifurcaciones que exigieran técnica de 2 stents o que el TIMI flujo estuviera limitado. Los resultados del estudio mostraron que, siendo estudio de no inferioridad, se encontraron adecuados resultados con la utilización de balón medicado con corta antiagregación comparado contra el grupo de pacientes en los que se le colocó stent. Se usaron 102 pacientes con balón medicado y 106 pacientes con stent. El seguimiento fue a 9 meses y hubo menores eventos adversos en el grupo de balón medicado en este subgrupo específico de pacientes comparado con el grupo de que se le colocó stent metálico. Este es un grupo de pacientes en infartos sin supradesnivel ST. También se utilizó el PET-CAN steno ST Myocardial Infarction Trial, un estudio de no inferioridad en el cual se usaba balones medicados contra stents, aleatorizado, controlado de no inferioridad, fallo en el vaso y el resultado de estos estudios que aparecen en Intervention en el 2020, pacientes, como ustedes saben, en todos los pacientes que haya trombo coronario, la utilización de balón medicado no está indicada, dado que el trombo coronario evita que haya una adecuada adherencia del medicamento del balón a la superficie del vaso. Ese era uno de los criterios de exclusión, pero en este estudio los resultados también fueron favorables. Estos son otros estudios en los cuales se ha utilizado balones medicados en vasos grandes. Los balones, conforme ha pasado el tiempo, la gran mayoría de balones están utilizándose plaquitaxel, pero en este momento ya existe la posibilidad de utilizar sirolimus dentro de microvesículas dentro de la superficie del stent. El sirolimus tenía el inconveniente con respecto al plaquitaxel de que la adhesión, la permeabilidad por la ser menos lipofílico, que el plaquitaxel no se adhiriera adecuadamente a la superficie del vaso, pero con la nueva técnica de aplicación del medicamento dentro del balón ha logrado una mejoría. Y una vez pasamos de los pacientes con vasos pequeños, vasos grandes con contraindicación para antiagregación plaquetaria prolongada, vamos al campo de las bifurcaciones. En las bifurcaciones es un campo muy interesante para la utilización de balones medicados porque, como ustedes saben, la técnica de stent provisional es la modalidad más frecuente de utilización cuando se hace una bifurcación. La gran mayoría de nosotros hacemos bifurcaciones y usamos técnica de stent provisional. En la técnica de stent provisional, lo que analizamos básicamente es qué pasa cuando usted utiliza un balón medicado dentro de la rama secundaria. Y en estos estudios con balón medicado existen dos estrategias. Uno, en que usted pueda colocar balón medicado en la rama lateral y un stent medicado en la rama principal, o pueda, cuando la bifurcación es muy compleja y usted tenga temor de que pueda haber compromiso a nivel de la carina, pueden utilizarse balones medicados en ambas ramas. Y estoy dando el ejemplo, por ejemplo, de dos vasos pequeños, es decir, un vaso pequeño que tiene una rama importante comprometida. En ese caso usted podía buscar la posibilidad de usar balón en la rama principal y también balón en la rama pequeña. Estos son los resultados de la utilización de balones medicados en pacientes con bifurcación, con rama pequeña manejada con balón medicado, y encontramos que los resultados también han sido favorables para la utilización de balón en la rama secundaria. Este es otro estudio de cambios en la carina con la utilización de balones medicados tanto en la rama principal como en la rama secundaria. El siguiente tema que nos compete a la charla actual son las lesiones largas, difusas y calcificadas.
Muchas veces tenemos una arteria descendente anterior que tiene un diámetro de 2.5 milímetros y 4, 5 o 6 centímetros del vaso está calcificado. En esos grupos de pacientes uno puede poner un stent largo de unos 6 centímetros o varios stents, o generando mayor riesgo de restenosis y trombosis del stent. Entonces, una posibilidad de manejo es que usted pueda utilizar un enfoque híbrido en el cual usted coloque en la porción proximal del vaso un stent medicado y en las porciones distales del vaso uno o varios balones medicados. Estos son varios estudios en los cuales se ha utilizado balones medicados en lesiones difusas largas, muchas de ellas calcificadas. Como ustedes saben, cuando existe calcificación también existe la dificultad de alcanzar con stents las porciones muy distales del vaso, y si el paciente tiene una lesión muy larga en un vaso calcificado de pequeño diámetro, la dificultad para alcanzar la porción más distal del vaso es mayor, y en esos pacientes uno puede alcanzar la porción distal del vaso con un balón medicado, evitándose la necesidad de enjaular toda la arteria con stents. Una población especial en el mundo con respecto a enfermedad coronaria son los japoneses. En Japón, la tasa de envejecimiento es muy alta y la presencia de pacientes de 90 a 95 años es muchísimo más frecuente que en cualquier lugar del mundo. En Japón, la utilización de los balones medicados ha tenido un incremento muy importante, precisamente por las tasas de mortalidad tan reducidas. La necesidad de tratar pacientes durante el continuum de la enfermedad coronaria durante 30 o 40 años es muchísimo mayor, y eso ha generado que en Japón, a lo largo de los últimos años, el uso de balones medicados se haya incrementado progresivamente. Tanto el número de pacientes totales en este momento llega casi a un 20% de los pacientes tratados, como el número de lesiones tratadas llega casi a un 17% solo con balón medicado. Las razones son múltiples. Uno, tratan de evitar la colocación de stents múltiples que generen restenosis y que posteriormente generen la necesidad de colocar una, dos o tres capas de stents consecutivos en un paciente que va a vivir 90 o 100 años de edad. Este aumento de la utilización de balones medicados se ha asociado también a varios estudios. Entonces ellos, al aumento de balones medicados y el resultado óptimo que tienen, han tenido bastantes estudios. Este es un estudio en el cual compararon el tiempo de insuflación de los balones coronarios. Entonces ellos están llevando ya papers en donde están tratando lesiones grandes solamente con balón medicado en porciones proximales de los vasos, y uno de los resultados que ellos obtienen es que en este caso, que hicieron 314 pacientes, 445 lesiones, utilizan tiempos de insuflación hasta de 180 segundos, es decir, son más o menos 3 minutos. Obviamente la insuflación no es constante, pero ahí se ven los resultados que ellos han encontrado con la utilización de la insuflación prolongada de los balones medicados, con una P significativa con respecto a los resultados de seguimiento a través de los meses cuando se realiza insuflación prolongada versus una insuflación convencional, que es la que nosotros hacemos durante más o menos un minuto. Entonces, ¿cuál es la perspectiva con respecto a balones medicados? Tenemos que para el futuro de la utilización de balones medicados, lesiones de pequeño tamaño, lesiones distales, el grupo de los pacientes con diabetes que se favorecen tanto la utilización de balón medicado versus un stent para que no presenten restenosis difusa. El procedimiento tiene que tener una adecuada preparación. Ustedes saben que en Japón la utilización de medios de diagnóstico OCT, ultrasonido y FFR es casi en el 100% de las angioplastias, pero en Europa, donde esto también está en auge, la necesidad de hacer medición de imágenes disminuye hasta un 20%, entonces se debe preparar adecuadamente la lesión, se lleva el balón al nominal del diámetro del vaso,
se evalúa con tiempo la presencia de retroceso elástico y se hace su seguimiento. Más o menos, este es tomado de una guía japonesa. En este gráfico se resume más o menos lo que les estoy diciendo. Se valoran pacientes que tengan stents. Los candidatos serían pacientes que ya tienen múltiples stents implantados, pacientes en los cuales sean muy jóvenes y tengan una enfermedad muy difusa, o dentro de uno de los stents implantados que está restenosado nazca una rama importante, o que tenga un riesgo importante de sangrado, stent restenosis, vaso pequeño, lesiones ostiales, lesiones en bifurcación que necesiten dilatación de la rama, lesiones calcificadas, que es posible por presencia de nódulos que no se puedan dilatar bien. Ese es el primer paso. Entonces, en estos pacientes podemos pensar que podemos utilizar balones medicados. El segundo paso, preparamos el balón con dejando el vaso 1-1, utilizando balones como el que acabamos de ver, el scoring, los de muy alta presión, para llevar el radio a 1-1. Luego, preferiblemente, hacer imágenes intracoronarias, utilizar en caso de calcificación rotablator, litotripsia o aterectomía orbital. Y una vez hacemos el implante, preparamos adecuadamente la cama y posteriormente implantamos nuestro balón durante 180 segundos, hacemos el tercer paso, que es valorar que el flujo haya quedado adecuado, que haya quedado una lesión residual menor a 30%, que no exista una disección. Eso lo puedes hacer o por angiografía, y si tienes dudas, hacer ultrasonido, que no haya imagen de trombo subyacente y pues opcionalmente valorar un FFR. Si la respuesta es adecuada para todo eso, suspendes el procedimiento, y si alguna de las cuestiones falló, se disecó el vaso, hizo retroceso, la lesión quedó más del 30%, vas nuevamente a un stent de rescate. Entonces, las indicaciones finales de las perspectivas futuras para el uso de balones medicados son pacientes con múltiples capas de stent previas, pacientes con ramas importantes que salen de los stent implantados previamente y que haya restenosis, paciente que se beneficie de un régimen antiplaquetario corto, pacientes con vaso pequeño, pacientes con vasos grandes, que puedas utilizar el balón medicado por una contraindicación para antiagregación prolongada en bifurcaciones en las cuales puedas hacer el ramo por técnica de stent provisional, la rama lateral solamente con balón medicado, y en lesiones largas, difusas y calcificadas que probablemente requieran estén muy largos. Muchísimas gracias.